¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. La salud de las mujeres se refiere a la rama de la medicina que se enfoca en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades y padecimientos que afectan el bienestar físico y sobre todo emocional de una mujer. Un ser tan complejo y único, sumamente especial, merece la pena ser abordado en el programa de hoy. Hoy, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, hablamos de su salud física y mental. Definitivamente consultar para hacer nuestra citología o Papá Nicolau cada año dependiendo de nuestro resultado. Cuando se termina esta etapa y decimos, bueno, ya no voy a poder ser mamá, ¿verdad? Entonces esto puede llegar a afectar mucho emocionalmente. Y los beneficios que ofrece Innoviofarma para mejorar su calidad de vida. Este conjugado de biomoléculas no solo previene enfermedades crónico-degenerativas, sino que también es utilizado en muchos pacientes ya con una enfermedad crónica establecida. Iniciamos con nuestro programa. Gracias por estar con nosotros en este su programa, cuando nos estamos enfocando en el cuidado integral de la mujer. Como le decíamos, un ser tan complejo y tan especial que tenemos a los mejores especialistas para abordarlo de una manera en que todas en casa podamos aprender y sobre todo tener una vida saludable siempre. Y para iniciar ya con este programa me da muchísimo gusto presentarles a alguien que personalmente admiro, quiero, respeto y tengo el agrado de entrevistar nuevamente acá en el programa de hoy. Estamos hablando de la ginecóloga obstetra, la doctora Sara Ortiz. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Dianita. Siempre un placer estar aquí contigo. Bueno, nos encanta recibirte y sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan complejo, tan interesante y es la salud integral de la mujer. ¿Cómo cuidar de nosotras, doctora? Y obviamente cuando estamos hablando del cuidado, tú que eres ginecóloga obstetra, muchas preguntas. ¿Desde qué edad debería una mujer, una niña, adolescente empezar a acudir con un especialista como tú? Esa es una pregunta muy común que te hacen las mamás cuando tienen hijas y te dicen ¿cuándo ya la tengo que empezar a traer con usted y dejarla llevar al pediatra? Entonces es bien importante que las mamás de niñas estén atentas a los cambios puberales, que son los cambios, por ejemplo, el olor, ¿verdad? Ya suda. El botón mamario, porque generalmente sale el botoncito mamario y al año esa niña va a ver la primera menstruación. Entonces, recordemos que en la actualidad tenemos niñas con menstruaciones muy precoces. ¿Por qué, doctora? Puede ser por la alimentación, tiene mucho que ver, ¿verdad? Esa parte donde ya no tenemos tantos hábitos saludables, ya hay mucho consumo de azúcares. Entonces, esto te lleva todos estos disruptores a que ocurra una menarquia temprana, entonces incluso antes de los 9 años. Y aquí es donde las mamás deben de estar atentas si ocurren este tipo de cambios, saber que desde que tú detectas algo que no es normal en tu hija, consultar, ¿verdad? Entonces hay endocrinos pediatras, ya cuando ya hay algún otro problema, pues llevarlas. Cuando vemos la primera menstruación, es bien importante que sepan las mamás de niñas que el primer año puede ser completamente irregular y no nos debemos de alarmar. Y definitivamente, si después del primer año hay irregularidades del ciclo, ya cuando vieron la primera menstruación, pues consultar. Y de alguna manera, doctora, romper el tabú, ¿no? Porque muchas veces tenemos eso, me da pena contarle a mi mamá lo que estoy atravesando, sobre todo cuando ni siquiera sabemos nosotras mismas desde una temprana edad. A los 9 años me sorprende mucho cómo poder explicar, cómo poder plasmar todas nuestras inquietudes y como mamá saber qué preguntar. Entonces, yo te quisiera preguntar realmente qué preguntas básicas harías tú como madre de esa niña para un profesional de la salud, para ir quitando cualquier duda del camino, sobre todo, y previniendo algún problema en el futuro. Ajá, la primera era lo que yo te comentaba, ¿verdad? ¿Cuándo la tengo que empezar a traer y ya no llevarla al pediatra? Porque muchas veces consultamos al pediatra y no donde debemos, ¿verdad? La segunda, ahora tenemos mucha información. Obviamente que esta información sea veraz, pero definitivamente, si yo fuera mamá de una niña, esa parte de qué sí es normal o qué tengo yo que esperar, por ejemplo, que vea su primera menstruación, que puedan haber brotecitos de acné, el dolor menstrual, eso es sumamente importante porque recordemos que va a estar la endometriosis, que es una enfermedad catastrófica, ¿verdad? Y que podemos detectarla desde el inicio y no tomarlo como
a todos les duele, a ti también, ¿verdad? A mí me dolió, a ti también. Entonces, los cambios del estado de ánimo, porque entonces acá viene lo que es el síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual, que todo esto lo hemos normalizado. Entonces, ya está como broma, ¿verdad? Ya de estar en sus días, por eso está enojada. Y más irritado se pone nuestra adolescente. Entonces, una mamá de una niña, ¿verdad? Empezar a informarse, ahora que tenemos tanto para hacerlo, ¿qué es lo normal que yo debo esperar? ¿Es normal que le duela? Moleste así, pero no dolor. ¿Es normal que la regla sea tan abundante? ¿Es normal que se ponga tan enojada, tan irritable? O sea, tan irritable. ¿Y en qué momento? ¿Verdad? Porque el premenstrual, lo característico es en el periodo pasado la ovulación y una semana antes de la menstruación. Entonces, cuando tú te das cuenta, son cosas sencillas, sin embargo, cuando vemos, podemos dejar escapar tratamientos que podemos brindarle a estas pacientes sin necesidad que lleguen a su edad adulta y ahí necesitar. Sí, porque realmente podrían pasar muchísimos años, como tú decías, una menstruación dolorosa no es normal. Y que a ti te haya dolido, que hayas pasado eso, no significa que así tendría que ser. Realmente hay maneras de llevarla con un profesional, quitarnos mucho el tabú, tener la confianza, sobre todo de tener una profesional. De verdad, yo te conozco, gracias a este programa tuve la oportunidad de conocerte y sé lo que hablas, sé la empatía, sé lo profesional que eres con cada uno de tus pacientes y llevarlos de la mano, saber explicarnos de alguna manera que sí, que no, y obviamente tener una mejor calidad de vida. Y romper el tabú, perdón, de Anita, que vamos al ginecólogo cuando ya nos iniciamos en la vida sexual o por buscar un método anticonceptivo. Debemos de tener la cultura de ir al ginecólogo incluso por dudas. Vengo a resolver mis dudas, ¿verdad? Llevar a las niñas, por ejemplo, yo a veces, es que mire, yo siento que ya va a desarrollar, tráigala, porque no es lo mismo que alguien más les explique qué les va a pasar, cómo debe ser su higiene. Es invasivo, ¿no? Realmente son exámenes bastante confiables, obviamente platicas con la madre de familia, en este caso obviamente les expones el panorama completo y bueno, ya mencionabas que alguna de las afecciones más dolorosas que realmente es incapacitante, está catalogada como de las 20 más dolorosas en el mundo de la endometriosis. Ya en un programa hablamos de ello, pero ¿qué otras podrías mencionar? ¿Qué otros trastornos son propios o más comunes en esta etapa? Suponte, acá ya abarcaríamos todo lo que es la etapa reproductiva, ¿verdad? Donde está lo que es sumamente común, que es el ovario poliquístico, que no te da el dolor propiamente, pero sí te va a dar mucha sintomatología y lo más importante es que es una sintomatología metabólica, en donde tenemos el concepto que el ovario poliquístico lo tratamos únicamente con 3 meses de anticonceptivos. Sí. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que evaluar que no haya resistencia a la insulina, que no haya hipotiroidismo, que no haya exceso de prolactina, entonces los niveles de vitamina D. ¿Qué es la prolactina, doctora? La prolactina es una hormona que producimos cuando estamos embarazadas y prepara el cuerpo para la producción de leche. Sin embargo, hay un grupo de mujeres en edad reproductiva que pueden producir exceso de prolactina. Entonces la prolactina también llega a inhibir la función normal del ovario. Entonces, si te das cuenta aquí, con 3, 4 exámenes podemos hacer mucho, podemos hacer mucha información y dar hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento a la paciente. Claro, para que a lo largo de su vida adulta también pueda tener mejores posibilidades, incluso de tener un embarazo seguro, de poderse desarrollar, de poder incluir en sus actividades diarias mecanismos que le ayuden precisamente a no faltar debido a un dolor incapacitante. Pero doctora, te quisiera preguntar, tú que tienes tanto conocimiento de ello, del impacto positivo que podrían tener los polifenoles, sobre todo para prevenir este tipo de trastornos y complicaciones en nuestras niñas. Recuérdate que estos actúan como antioxidantes, ¿verdad? Nos ayudan cuando ya miras en realidad la forma, el mecanismo de acción. Muchas veces no creemos porque somos científicos y nos basamos en todo lo científico. Sin embargo, todo este tipo de medicamentos también tienen su parte de estudios en donde es increíble cómo puedes beneficiar a una paciente brindándole
la gran cantidad que hay ahora de estos medicamentos y principalmente ayudándole con dolores discapacitantes, con regular metabolismo, ¿verdad? Niveles de azúcar, entonces... y muchas veces las pacientes no lo creen, pero funcionan muy bien. Sobre todo Son con los cambios medicamentos metabólicos, excelentes. ¿no? Porque realmente nos ayudan de alguna manera a tener todo en un balance para poder salir adelante. El estrés oxidativo, sabemos lo importante que eso también es tenerlo bajo control. Y bueno, vamos a seguir platicando contigo, por favor, no te me vayas. Y usted tampoco, amable televidente que nos acompaña todos los fines de semana, porque continuamos con mucho más en este su programa. Después de estos consejos de salud, Definitivamente consultar para hacer nuestra citología o Papá Nicolau cada año dependiendo de nuestro resultado. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Investigadores Médicos cuando estamos abordando la salud de la mujer de una manera integral, cómo cuidar de nosotras mismas. Y bueno, nos sigue acompañando en este bloque nuestra querida doctora Sara Ortiz para seguir conversando respecto a ello. Y obviamente en este siguiente bloque nos estaremos enfocando en cuáles deberían de ser los cuidados, sobre todo en la mujer adulta. Así que Sara, nuevamente seguimos conversando de este tema y te pregunto entonces, ¿cuáles deberían de ser los cuidados ya cuando hemos pasado la adolescencia, nuestras primeras menstruaciones y ya nos encontramos en la edad adulta? Pues en la edad adulta ya se amplía más todo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Si ya nos iniciamos en la vida sexual, definitivamente consultar para hacer nuestra citología o Papá Nicolau cada año dependiendo de nuestro resultado. Ver si se está teniendo vida sexual, utilizar un método anticonceptivo para evitar los embarazos no planificados. Recordemos que ese es un tema súper importante porque cuando llegan las pacientes a la consulta y ¿tienes vida sexual? Sí. ¿Qué método usas? Ninguno. ¿Y quieres hijos? No. Entonces es la ruleta rusa, ¿verdad? Entonces esa parte es sumamente importante porque si nos vamos a embarazar, pues disfrutémonos esa etapa como debe de ser, ¿verdad? Entonces, Papá Nicolau, anticoncepción, no dejar atrás, por ejemplo, las secreciones vaginales. Recordemos que el flujo vaginal debe ser un flujo sin olor, transparente al momento de la ovulación. Si yo tengo un flujo espumoso, grumoso, grisáceo, verdoso, amarillento que me causa picazón, molestia, debo de consultar, evitar automedicarnos. Claro. Eso es sumamente importante, ¿verdad? El tema del peso, en la actualidad esa ya es una epidemia, ¿verdad? El sobrepeso, entonces sí estar como muy conscientes de nuestros hábitos, de nuestra forma de alimentarnos y no esperar llegar al doctor y decirte, es que ya me subí 30 libras. ¿Por qué es tan importante controlar el peso, ya que lo has mencionado? Porque aquí viene de la mano la influencia negativa que tiene, por ejemplo, en ovulación. Una mujer que se quiere embarazar, pero tiene sobrepeso, la grasa se convierte en un órgano productor de hormonas, en donde definitivamente te va a llevar a un proceso inflamatorio severo en tu cuerpo y a nivel del ovario evita que ovulemos, ¿verdad? Entonces, con 10% que logremos bajar a la paciente, su ovulación se regula. Hay que ver cuál en realidad es su peso estándar, según su talla, o sea, es hacer una evaluación completa. ¿Y por qué digo esto? Porque cada vez vemos más pacientes en clínica que su motivo de consulta es quiero ser mamá, pero estoy en 180, 200 libras. Sí. Entonces no lleguemos a eso, ¿verdad? Las complicaciones que también podría tener. Complicaciones, ¿verdad? Entonces todo esto, por ejemplo, en las mujeres en edad reproductiva. Luego llega la etapa del climaterio y la menopausia, ¿verdad? Sí. Que el climaterio va de los 40 a los 65 años y es una etapa en donde empieza la deficiencia de nuestros estrógenos. Entonces dejamos de producir el valerato de estradiol, que es el que producimos normalmente en el ovario, y cada vez pues se va produciendo menos. ¿Y qué sucede acá? Que entonces vamos a tener una sintomatología bien diversa
Y las mujeres no todas somos iguales. Entonces a unas no les va a dar nada, que para mí esas son las más peligrosas porque no acuden, pues no acuden y no se chequean. Sí. Entonces, y las que van a tener síntomas leves, moderados, severos, y los síntomas iniciales que son los calores, incendios, bochornos, resequedad Sí. de piel. Pero así vamos evolucionando a los que están a mediano plazo, que ya son todos los geniturinarios, ¿verdad? El síndrome geniturinario, la menopausia, las fugas de orina, la resequedad vaginal, el dolor al momento del acto sexual y lo más severo, que ya son problemas cardiovasculares y problemas a nivel de hueso como la osteoporosis. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto lleva una palabra y es prevención. Prevención, obviamente. Y Tenemos que ir al doctor y como ya sabemos todo lo que nos tenemos que hacer, entonces antes de los 40 me hago mi papá Nicolau, si no quiero tener hijos chequeo un método, veo que una mujer no debe tener más de una infección vaginal al año. Si tengo infección, hay que descartar virus del papiloma humano. claro, y eso es algo que realmente concierne mucho, ¿no, doctora? Porque sabemos los índices tan altos que afectan a muchas mujeres que por no hacerse un chequeo médico anual como se recomienda, pueden llegar a padecer incluso cáncer de cervix. Cáncer de ¿no? cervix. Y es por ello que es tan importante también. Hablemos un poquito más del virus del papiloma humano porque realmente es un tema que lleva mucha atención y también sabemos el peligro que representa para la mujer. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? Para hacerlo brevemente. El virus del papiloma humano, pues es una ITS, es una infección de transmisión sexual, donde su contagio es piel a piel, ¿verdad? Es por contacto sexual y hay más de 200 tipos de virus del papiloma y de estos más o menos 50 tipos son sexuales. De estos tipos sexuales vamos a tener alto riesgo y bajo riesgo. ¿Cómo sé yo si tengo virus del VPH? ¿Verdad? Voy y me hago un Papá Nicolau, ese no es el método diagnóstico. Eso sí lo quiero dejar muy claro porque muchas veces las pacientes creen que cuando se les hace una citología, ahí ya estamos descartando el virus y no, ¿verdad? Hay pruebas específicas, ¿verdad?, de ADN del virus, de ADN viral, que estos incluso ya te tipifican si son alto riesgo, bajo riesgo, para tomar una conducta. Entonces, ¿qué tipo de acción vamos a tomar? Dependiendo tu resultado de VPH. Pero, por ejemplo, mujeres que tienen infecciones a repetición, o sea, y tú las tratas y a los 2 meses llegan ya. Hay que hacerles un VPH test. Siempre. Hay que hacerles una colposcopía. ¿Por qué? Porque entonces es sumamente importante y tu cuerpo te está avisando, algo pasa, ¿verdad? Mujeres que tienen simplemente duda, quiero saber que no tengo nada y lo puedo saber con el Papá Nicolau. No, ese no es el método diagnóstico. Eso es para ver que tus células estén sanas en el cuello del útero. Entonces, para eso podemos hacer esta prueba y si sale negativa, qué bueno. Sí, y si, no, pues sale también. positiva, entonces ya hacemos una colposcopía, una biopsia y todo lo que corresponda, pero son exámenes que te salvan la vida. Que te salvan la vida y obviamente siempre acudir con un especialista. Tú lo mencionabas, no dejarnos llevar por las corrientes, por el exceso de información que muchas veces vemos en redes sociales o porque lo escuchamos con nuestras vecinas, amigas, tías, sino realmente acudir con un especialista. Pero doctora, bueno, ya para ir cerrando este bloque que sabemos que hay mucho que abordar, que abarcar, pero nos has llevado de la mano para saber de alguna manera el plano general que debíamos abordar como mujeres. Pero mencionabas algo, la osteoporosis, sobre todo cuando estamos avanzando un poco más en la edad. Por ejemplo, ¿qué suplementos recomendarías entonces para evitar estos problemas y mantenernos sanas, sobre todo en la vejez? Mira, aquí es algo bien importante. Ahora, en esta época en que las pacientes te llevan un listado gigante de todo lo que están tomando, ¿verdad? Entonces, Sí. y tomo magnesio, y tomo no sé qué, y entonces hay productos que uno dice, ¿y de dónde salió? Y enséñeme la fórmula, porque no conoces la fórmula, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que desde la etapa reproductiva, no embarazada, veamos porque hay suplementos que nos sirven mucho para desarrollarnos correctamente en nuestro día a día, Sí. ¿verdad? Y ya cuando entramos a la etapa del climaterio,
ver nuestras necesidades, pero sí es sumamente importante nuestro suplemento de calcio, ¿verdad? Vitamina D, y encontrar suplementos con antioxidantes que nos puedan favorecer, llevar mejor, ¿verdad? Podemos utilizar todo lo que son los fitoestrógenos. Hay mujeres que no quieren utilizar una terapia química y entonces tenemos opciones, tenemos muchas opciones para poder utilizar estos productos y llevar de una mejor manera esta etapa de la vida y que no sea una etapa caótica. Caótica, que nos canse, que nos frustre, que nos dé miedo, y obviamente tenemos grandes aliados como Oxidavit, que está lleno de vitaminas, de minerales, que nos puede acompañar y que además es práctico. Y ya lo decías tú, estamos descartando un montón de productos que a lo mejor están almacenados en casa, que no sabemos ni cómo tomarlos, y también es caro, ¿no? Exacto. Entonces representa un gasto adicional, y qué mejor manera de hacerlo que yendo con un profesional, ver realmente lo que necesitamos según la etapa de nuestra vida y obviamente ir garantizando así un mejor futuro. Así es. Pero me encanta platicar contigo, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dianita, por la invitación. A ti por siempre tener tiempo para nosotros. Muchísimas gracias, y nosotros vamos a continuar con más acá en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud, Entonces es bien importante tener una alimentación equilibrada, variada y completa durante la niñez, porque es como lo que nos vamos a ir evolucionando también a lo largo del adulto. no se despegue de Los Investigadores Médicos. Gracias por continuar en este su programa de Los Investigadores Médicos. Como siempre, contamos con los mejores profesionales, y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles a la licenciada María José Juárez, ella es gerente de la línea nutricional de Corporación Farmalat. María José, qué bueno saludarte otra vez. ¿Cómo estás? Bien, Dianita, ¿y tú? Muy bien, muy contenta, sobre todo cuando estamos hablando de un tema que realmente nos apasiona, porque somos mujeres, porque sabemos el rol tan importante que tiene cada una de las mujeres a lo largo de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y obviamente cuando hablamos contigo nos vamos a enfocar en el apoyo y el aporte nutricional que deberíamos tener, sobre todo empezando desde la niñez, María José. ¿Por qué es tan importante? Sí, Dianita, te comento que la nutrición en la niñez es muy importante para tener una mejor salud a lo largo de la vida. Si nosotros tenemos una nutrición completa, variada durante la niñez, recordemos que esto va a influir mucho en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo cognitivo, incluso también en nuestra capacidad mental para poder involucrarnos a lo largo de la vida. Si nosotros tenemos una dieta baja en ciertos nutrientes, podemos tener a lo largo de la vida adulta algunos problemas, por ejemplo, cuando hablamos de la deficiencia de la vitamina D, algunos problemas de osteoporosis, si no consumimos bastante calcio, algunos problemas con los huesos. Entonces es bien importante tener una alimentación equilibrada, variada y completa durante la niñez, porque es como lo que nos vamos a ir evolucionando también a lo largo del adulto. Claro, es muy importante, y en otro programa ya lo habíamos comentado también, que de alguna manera estamos construyendo al ser humano que va a llegar a desarrollarse, y obviamente se necesitan de los mejores compuestos. Pero ¿qué pasa a lo mejor en nuestra niñez, donde los grupos alimentarios a veces no suplen realmente nuestras necesidades? ¿Es necesario entonces suplementarnos de pequeños? Mira, la suplementación en la niñez hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque va a estar indicado en ciertas ocasiones, incluso por si hay alguna niña con alguna deficiencia nutricional, sí es importante la suplementación, pero recordemos que la suplementación no va a suplir algún tiempo de comida, sino que es un apoyo a cubrir esos nutrientes que están deficientes dentro de la alimentación. Incluso pues hay que tener mucho cuidado, de hecho tiene que ser acompañado de un profesional de la salud, porque hay ciertos nutrientes que si no tenemos el control adecuado al momento de suplementarlos, podemos tener una hipervitaminosis. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser la vitamina A, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, siempre acompañado del profesional de la salud, y recordemos pues que una buena alimentación también va a ir cubriendo eso. Siempre tenemos que priorizar entonces una buena alimentación, como tú lo estabas mencionando recientemente, y de ser necesario sí acudir con un profesional que nos oriente para saber cómo suplementar a nuestras pequeñas. ¿Y por qué estamos hablando de pequeñas? Porque este programa, recordamos, está enfocado en la salud integral de la
la mujer y sabemos la importancia que tiene sobre todo en nuestras niñas y lamentablemente en muchos países de Latinoamérica donde las niñas se ven más afectadas que los niños muchas veces. Estamos hablando de suplementos y algo muy importante que tú lo mencionabas, acudir con un profesional. Oxidavit es algo que manejamos en Corporación Farmalab porque tiene muchísimas vitaminas, minerales. Cuéntanos un poco más respecto a él. Sí, el suplemento de Oxidavit nos va a aportar los 20 aminoácidos tanto esenciales como no esenciales que el cuerpo va a ir necesitando para ir formando la masa muscular. Esos aminoácidos son esos pequeños bloques que van formando la masa muscular y cuando una niña o un niño no lleva una alimentación adecuada, pues vemos que está un poquito delgado, tiene baja concentración. Entonces el suplemento de Oxidavit nos va a apoyar a ir recuperando esa masa muscular y sería una buena opción dentro del plan de nutrición. Perfecto. Bueno, dentro del plan de nutrición, ¿cuáles consideras o qué consideras como hábitos saludables que nuestras niñas deberían implementar? Uy, creo que es bien importante, incluso pues aquí mucha atención las mamis en casa, ¿verdad? Cuidar la alimentación de los niños, porque lo que vamos aprendiendo en la edad de la niñez es lo que vamos a ir replicando en la edad adulta. Entonces, desde pequeños, incluir el plato saludable, que sea un plato variado, acostumbrarlos a comer frutas y verduras. ¿Por qué? Porque tenemos esas vitaminas y minerales, incluso la fibra, incluso también poder incluir la proteína. La proteína es muy importante, como te comentaba, para formar la masa muscular. Crear estos hábitos que ellos vayan aprendiendo a largo plazo y pues también ir bajando un poquito lo del consumo de harinas refinadas, comida chatarra, que al final de cuentas no nos van a aportar nutrientes de calidad, que es lo que nosotros estamos buscando en la niñez para tener una adultez muy saludable. Bueno, ya llegamos a la parte de la adultez. Obviamente sabemos la importancia entonces de que nuestras niñas cuenten con todos los parámetros nutricionales adecuados para poderse desarrollar saludablemente a lo largo de la vida y obviamente llegar a la adultez sanas. Bueno, ya cuando estamos hablando de una mujer adulta, sabemos que también hay una línea nutricional bastante completa y compleja en Aliment. Cuéntanos un poquito acerca de los bioconjugados que podemos encontrar en esta línea y cómo nos podrían aportar a tener mejor salud como mujeres. Sí, Aliment cuenta con una línea de necesidades específicas, que tenemos 2 productos. Recordemos que Aliment son nutracéuticos y tenemos 2 productos enfocados a la mujer. Está lo que es Nutri-G y FEM. Nutri-G va directo, específicamente dirigido a mujeres en estado de gestación. Este Nutri-G lo que nos va a ayudar es a ir erradicando esos síntomas de náuseas y vómitos que se dan en los primeros meses del embarazo. ¿Por qué? Porque Nutri-G tiene el plus de jengibre. Entonces el jengibre nos va a ayudar a erradicar esos síntomas. Y FEM, que va dirigido incluso a estas mujeres que están en la etapa de climaterio y menopausia, que vamos a ir ayudando a disminuir los síntomas de sofoco, acaloramiento. ¿Por qué? Porque tenemos componentes muy principales, que es los arándanos rojos, el lúpulo, maca. Entonces todos estos nutrientes nos van a ir ayudando a reducir estos síntomas que se dan en la menopausia. Y que realmente pueden ser su mejor aliado, ¿no? Para sobrellevar esta etapa que sabemos que puede ser un tanto complicada, pero tenemos excelentes aliados con los cuales podemos incorporar de una manera sana, saludable y obviamente minimizar todos estos síntomas, ¿no? Pero te quisiera preguntar también algo, porque sé que tú abarcas desde pequeñitos hasta la edad adulta y obviamente avanzada también, pero ¿qué pasa con nuestros adolescentes? También necesitan, sobre todo en estos tiempos que todo ha sido mucho más rápido, suplementarse cuando estamos hablando del estrés oxidativo. ¿Cuál es el papel que juegan entonces los polifenoles y cómo podrían ayudar a nuestros adolescentes? Sí, en estos tiempos considero que es muy importante incluir los polifenoles en la dieta, incluso de los adolescentes, en toda etapa de la vida. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a reducir el estrés oxidativo, la inflamación y por ende nos van a ayudar a llevar un estilo de vida saludable, incluso a prevenir enfermedades a largo plazo, enfermedades crónicas que nos van a apoyar ahí con los polifenoles, ¿verdad? Perfecto, ya lo saben, entonces también son bastante ricos para poderlos incluir. Hemos escuchado en otros programas acerca de la importancia de reducir el estrés oxidativo y obviamente también son grandes aliados en los cuales podemos incluir a toda la familia. Muchísimas gracias, María José, y te esperamos en un próximo programa. A ti muchísimas gracias, Diana. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. Este conjugado de biomoléculas no solo previene enfermedades crónico-degenerativas, sino que también es utilizado en muchos pacientes ya con una enfermedad crónica establecida. No se despegue de los investigadores médicos.
Gracias por continuar con nosotros y con este su programa que esperamos que sea de mucha ayuda, de mucha educación para cada una de las mujeres de casa, de sus amigas. Compártalo también y me da muchísimo gusto ya presentarles a nuestra siguiente invitada, la doctora Gabriela Miranda. Nos estará acompañando también para saber y abordar aún más este tema tan importante. Doctora, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Dianita. Como siempre, muy contenta de estar compartiendo con ustedes este segmento de salud. Un segmento de salud que nos apasiona, sobre todo cuando estamos hablando de la salud integral de la mujer, ¿no? Y cuando estamos hablando de ella, doctora, yo te quisiera preguntar, ¿por qué es tan importante que la mujer cuide su salud? Bueno, es importante por todos los ámbitos en los que la mujer se desarrolla, ¿verdad? Desde el hecho de la prevención durante la infancia hasta el hecho de que van a ser madres y también la prevención de muchas enfermedades crónico-degenerativas, prevención incluso de padecimientos como el cáncer en este caso. Todo esto pues entra en la salud y en los cuidados que una mujer debe de realizar hacia ella misma y hacia las demás. Y una rutina de ejercicio o de actividad física, incorporándola de una edad muy temprana, acompañando y sabiendo sobre todo lo importante que es la salud de la mujer, porque reconozcámoslo, es la roca angular, por así decirlo, del corazón de un hogar, de una casa, de la sociedad. Y obviamente cuando empezamos a involucrar, a cambiar hábitos o a incorporarlo desde la temprana edad, como es el ejercicio, trae muchos beneficios, ¿no? Definitivamente sí, porque el ejercicio nos ayuda a disminuir lo que es la inflamación crónica de bajo grado, pero también a disminuir estrés oxidativo. Además, recordemos que somos seres de movimiento. Muchos procesos metabólicos que nosotros o que nuestro organismo lleva a cabo lo hace gracias a que nos movemos. Entonces, el ejercicio es sumamente importante. Además, últimamente se ha estudiado algo que se llama factor natriurético derivado del cerebro y esto pues lo que se ha estudiado es que nos hace más inteligentes, por así decírtelo, ¿verdad? Permite mayor concentración, desinflama las células nerviosas, entonces estamos protegiendo nuestro sistema neuronal, todo lo que es nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, gracias al ejercicio. Estamos evitando o disminuyendo el aumento del cortisol, pues básicamente con esto nos estamos cuidando para más adelante. Perfecto, así que incorporarlo desde la temprana edad, de la mucho temprana mejor, edad. ¿no? Sí, definitivamente, porque recordemos que si incorporamos esto con nuestros niños, pues a ellos se les convierte en un hábito, ¿verdad? Ya no es como nosotros que nos cuesta ir al gimnasio, que empezar una rutina de ejercicio para nosotros que tal vez no hicimos alguna rutina durante la infancia, no llevábamos ejercicio, además del que nos enseñaban en educación física en el colegio. Entonces, todo esto, si llevamos a nuestros niños con algún tipo de deporte, ejercicio con nuestras niñas, va a ser un hábito que van a tener para toda la vida y definitivamente si ahora lo están haciendo, en el futuro van a ser adultos sanos. Eso es lo que queremos, ¿no? Que realmente seamos adultos sanos. Y bueno, doctora, ya sabemos que has mencionado el ejercicio como un gran aliado, pero ¿qué otras estrategias podríamos incorporar, sobre todo cuando estamos hablando del manejo del estrés oxidativo a lo largo de la vida de una mujer? Bueno, definitivamente la nutrición es parte fundamental de todo esto, ¿verdad? El proporcionarle a los distintos organismos los nutrientes que necesitan para su crecimiento, para desarrollo, para disminuir inflamación crónica, para disminuir estrés oxidativo. Todo esto lo podemos hacer con un plan nutricional para cada persona adecuado. Además de esto, la suplementación con polifenoles, ¿verdad? Lo hemos estudiado y lo hemos visto mucho últimamente y es que en la alimentación posiblemente no obtenemos la cantidad de polifenoles que son como tratamientos terapéuticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues la suplementación con algunos polifenoles para mejorar la funcionalidad del organismo. Y vamos otra vez y regresamos al estrés oxidativo, a la inflamación crónica de bajo grado, ¿verdad? Entonces, se ha descubierto, se ha estudiado que múltiples polifenoles pueden ejercer muchas funciones en nuestro organismo, desde funciones en nuestro sistema nervioso central hasta en nuestro aparato cardiovascular y
también en los procesos metabólicos del cuerpo. Doctora, una pregunta. ¿Los polifenoles nos pueden ayudar a frenar o a disminuir o a prevenir enfermedades crónicas que podrían afectar a la mujer entonces? Claro que sí. Los polifenoles, como te decía, son moléculas, son biomoléculas. La mayoría son de origen vegetal, ¿verdad? De un área específica de estos vegetales y tienen funciones especiales, funciones bioquímicas especiales en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como hablábamos, inflamación, ¿verdad? Estrés oxidativo, angiogénesis, evitan también la fotooxidación en nuestro cuerpo. Entonces tenemos muchas funciones a lo largo de nuestra vida y de todo nuestro organismo que van a cumplir los polifenoles. Doctora, le hacía la pregunta a María José Juárez de la línea nutricional de Corporación Farmalab respecto a la suplementación, si es o no necesaria para las niñas, para nuestros pequeños, sobre todo en una edad muy pequeña, ¿no? Obviamente ella mencionaba que sí se necesitaban, dependiendo cuál era el estado del pequeño, siempre acompañado de un profesional. Te quiero preguntar, a lo largo de la vida de la mujer, en las distintas etapas, ¿es necesario suplementarnos, sobre todo con el ritmo actual de vida? ¿Por qué necesitamos hacerlo y qué estamos preveniendo cuando nos suplementamos? Esto es importante verlo porque María José tiene razón. La suplementación también va a depender de un buen plan nutricional, de que estos niños estén teniendo una nutrición adecuada. Como lo hemos dicho también muchas veces, a veces se va de las manos de los padres el hecho de estar constante viendo qué es lo que está comiendo su hijo y algunas veces pues no consumen en su dieta los nutrientes que necesitan. Entonces en estos casos definitivamente acompañados de un profesional es importante que nuestras niñas reciban suplementación. Ahora bien, a lo largo de nuestra vida definitivamente es importante la suplementación. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir funcionar adecuadamente durante mucho tiempo y prevenir incluso enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión arterial. La medicina es integral. Tenemos que integrar muchas técnicas, muchos procesos o muchas terapias para que un organismo funcione adecuadamente. Pero cuando hablamos de esto estamos hablando de ejercicio. Es importante el ejercicio, ya sabemos por qué. También es importante una buena nutrición, un buen plan nutricional para cada individuo. Recordemos que también esto es importante. No todos necesitamos la misma cantidad de calorías y nutrientes en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces todo esto va determinado por los requerimientos específicos de cada individuo, desde los niños hasta los ancianos, porque el paciente adulto mayor tiene requerimientos especiales. Bueno, y luego las adolescentes, la mujer como tal, ya una mamá que tiene que cuidar a los niños, ver la casa, trabajar, porque ahora la mayoría de mamás pues nos toca cumplir varios roles al mismo tiempo. Y entonces muchas veces en nuestra alimentación no se va a complementar la nutrición o la suplementación que nosotros necesitamos. Así que suplementarnos con polifenoles para disminuir estrés oxidativo, con polifenoles para disminuir la inflamación crónica de bajo grado y con vitaminas y minerales que son sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en la línea de Innoviofarma, tenemos Cevilata Adultos, que es un muy buen conjugado de moléculas que va a permitir mejorar la respuesta del sistema inmune de un adulto, incluyéndonos a nosotras como mujeres, ¿verdad? También tenemos nuestros conjugados como Limtox. Limtox es muy importante porque no solo puede ayudar a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, este conjugado de biomoléculas no solo previene enfermedades crónico-degenerativas, sino que también es utilizado en muchos pacientes ya con una enfermedad crónica establecida como parte de su tratamiento. Claro, es que modula, repara y previene. Modula, ¿no? repara, exacto, y desintoxica nuestro cuerpo. Claro, es que realmente tenemos el combo ideal si lo queremos ver así, doctora. Y obviamente, bueno, también hemos estado hablando a lo largo de las diferentes etapas de la mujer, pero ¿qué pasa con los
desastrosos síntomas cuando estamos hablando sobre todo de la menopausia y de qué manera, de una manera natural, que no tenga más efectos adversos de los que ya normalmente tiene esta etapa tan compleja de la mujer, doctora, y cómo los fitoestrógenos como Cronex-Fem o Fem de Aliment tienen efectos positivos en nuestro cuerpo. Claro que sí. Importante saber que toda mujer va a sufrir esta etapa, sí o sí. ¿Tenerle miedo? No, porque hay formas de prevenir los síntomas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que vamos a sufrir todas las mujeres esta etapa, que recordemos que la menopausia es la última menstruación, pero 10 años antes de esta última menstruación y 10 años después empezamos con todos estos síntomas y como signos los que se sofocos, mal humor. mal humor, cambios hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede tener un mejor manejo y en Innobiopharma tenemos Fem de Aliment, que es un aliado pero perfecto. ¿Por qué? Porque son fitoestrógenos, son estrógenos naturales que van a permitir regular el sistema hormonal de una mujer. Con esto, disminuir todos estos síntomas de la menopausia, como los sofocos, los cambios de ánimo, de Idealmente humor. lo deberíamos de tomar, ya que mencionaba la edad, porque me puse a hacer cuentas y son 20 años este martirio. No, pero es verdad, pero podríamos entonces empezar a tomar 10 años antes o idealmente... ¿cuál No, sería sí, el tiempo? definitivamente. Bueno, recordemos que esta etapa puede empezar 10 años antes, ¿verdad? Pero se caracteriza porque más o menos entre 40 y 50 años una mujer empieza ya con los síntomas así claves. Claro. Si aún no tenemos síntomas, pero ya estamos en estas edades o cerca de esta edad, podemos empezar a suplementarnos con fitoestrógenos y entonces esto va a disminuir la necesidad de utilizar estrógenos más adelante. Claro, perfecto, doctora, ya lo sabe entonces. Y si tiene cualquier consulta, sobre todo porque sabemos que es un tema que llama mucho la atención y muchas veces por el espacio, porque ya no tenemos más tiempo para seguirlo abordando, doctora, a lo mejor hay muchas preguntas, pero pueden llegar confiadamente a las clínicas que están ubicadas en Tikal Futura, Claro ¿no? que sí, recuerden que las clínicas que están ubicadas en Tikal Futura son las clínicas del Centro de Innovación Médica, ¿sí? Y definitivamente pues pueden llegar ahí cualquiera de los médicos que nos encontramos atendiendo esas clínicas, los va a recibir gustosamente, vamos a evaluarlos y ver cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ustedes. Y lo podemos hacer de una manera sana y responsable para que usted, sobre todo usted mujer, tenga salud por mucho tiempo más. Muchísimas gracias, doctora, me encanta platicar contigo. Gracias, Dianita, igualmente. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud, Es el momento perfecto para empezar una terapia, una psicoterapia como tal, porque aquí les vamos a proveer muchísimas herramientas de cómo manejar esas emociones, ese cambio de humor, qué hacer para resolver problemas. no se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar acá en su programa Los Investigadores Médicos. Para ir cerrando este bloque ya de información, tenemos una invitada que estoy segura usted la ha visto en más de alguna ocasión. Estamos hablando de la psicóloga clínica Inés Lutman, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo te encuentras, Inés? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, contenta de tenerte acá porque siempre cuando estamos hablando de la salud integral de la mujer debemos abordar obviamente los factores psicológicos que nos acompañan en diferentes etapas de la vida y cómo sobrellevar diferentes cargas, ¿no? Así que yo quisiera iniciar contigo, Inés, si me pudieras explicar cuál es el papel fundamental de una salud, sobre todo emocional, cuando estamos hablando de la salud integral de la mujer. ¿Por qué debemos enfocarnos en ello? Bueno, es muy importante reconocer que la salud mental es tan importante como la salud física. De hecho, pues están completamente interrelacionadas. Debemos recordar que como seres humanos somos seres que nos componemos de 3 ejes básicos, que es el biológico, el psicológico y el social, ¿verdad? Biológicamente, pues nuestro cuerpo, psicológicamente la mente y socialmente, pues están estas partes que muchas veces nos vemos envueltos no solo por la familia, la pareja,
el trabajo, ¿verdad? Hay muchas exigencias sociales que son muy diferentes para los hombres que para las mujeres, ¿verdad? Entonces, es importante que como mujeres cuidemos mucho de esta parte y a veces nos vemos envueltas en querer ser la mamá perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, ¿verdad? Y a veces se nos olvida entre todo esto cuidar de nosotras mismas para realmente poder cuidar de los demás. Y estar bien y productivas, ¿no? También porque sentirnos como que somos el capitán de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Pero que bueno, vamos a ir por partes, porque creo que la mujer, como lo hemos estado hablando a lo largo del programa, es un ser bastante complejo y atravesamos por distintas etapas. Pero ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Y últimamente, no me dejarás mentir, que a través de las redes sociales los jóvenes son mucho más abiertos a decir, bueno, estoy buscando alguna terapia, puedo ir con un especialista que me esté ayudando a atravesar este momento, y lo hacen de una manera más abierta que lo que acostumbrábamos nosotros, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué te quería preguntar directamente? El papel emocional, o por qué debemos enfocarnos tanto también en la adolescencia cuando estamos atravesando tantos cambios hormonales. Precisamente los cambios hormonales muchas veces en esta etapa nos fijamos únicamente en que son adolescentes rebeldes, que son personas que están teniendo conductas muy erráticas, ¿verdad? Entonces, realmente si nos ponemos a pensar en lo que está en el trasfondo de todo esto, vemos que hay muchos cambios hormonales que también generan cambios de humor, ¿verdad? Hay muchas cosas que están pasando dentro del cuerpo y la mente de un adolescente, sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Que empiezan también con esta presión social de que está cambiando su cuerpo, se tienen que acostumbrar a muchísimas cosas nuevas y aparte tienen esta presión social de que quieren encajar y hay tantas cosas que pueden empezar a fluir emocionalmente, ¿verdad? Entonces, es el momento perfecto para empezar una terapia, una psicoterapia como tal, porque aquí les vamos a proveer muchísimas herramientas de cómo manejar esas emociones, ese cambio de humor, qué hacer para resolver problemas. Y algo súper importante de la psicoterapia es que es de mucho autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, en esta etapa en donde los adolescentes están empezando a conocer a ellos mismos, a definir su personalidad, qué les gusta, qué no les gusta, pero al mismo tiempo quieren encajar, ¿verdad? Entonces, es importante que reciban un poco esta guía, tanto de los padres como muchas veces pues una psicoterapeuta puede ayudar muchísimo tanto a los padres como al adolescente, ¿verdad? Que usualmente en un trabajo terapéutico es en conjunto, ¿verdad? Suele haber muchas sesiones en donde se trabaja solo con los papás o a veces en conjunto, que esto es básico para que realmente encontremos la manera de que los padres puedan educar a sus hijos y guiarlos de una manera que ellos se sientan seguros y acompañados. Y no frustrarlos en el intento, ¿no? Porque sabemos que es un reto gigantesco el que estamos llevando a cabo al formar, al tratar de llevar a la vida adulta a nuestros hijos. Pero bueno, ¿qué pasa sobre todo? ¿Cómo podemos prevenir de alguna manera? Porque también lo vemos en las estadísticas, Inés, cuando estamos hablando de cifras alarmantes de depresión y ansiedad, sobre todo en las mujeres, que de alguna manera no sé si afecta más a los hombres o a las mujeres, pero igual, o al menos uno de mujer lo puede expresar un poco mejor. Pero ¿cómo podríamos prevenir llegar a tener problemas ya sea de ansiedad o de depresión? Bueno, yo creo que el tema de la ansiedad es algo que cada vez se ve más fuerte, sí, ¿verdad? Es una emoción, ¿verdad? Y es una emoción que nos puede venir en cualquier momento, en cualquier situación de crisis. El problema es cómo manejamos esta emoción, ¿verdad? Entonces, muchas veces está correlacionada con la depresión. Normalmente una depresión viene súper de la mano con la ansiedad. Y lo importante es que aprendamos a gestionar estas emociones, más que a controlarlas, como se suele decir, es aprender a identificarlas primero, expresarlas de una manera en donde no nos hagamos daño a nosotros mismos ni a otras personas, pero que las podamos conducir de una manera en donde, ok, yo me siento en control de mis emociones y no son mis emociones las que me están controlando a mí. ¿A qué me refiero con no controlar las emociones? Pues realmente muchas veces lo que se pretende con controlarlas es reprimirlas. Y cuando las reprimimos y no nos permitimos expresarlas, enfermamos físicamente, ¿verdad? Entonces, una de las mejores maneras de prevenir esto es precisamente acudir a una psicoterapia para que podamos nosotros los psicólogos guiarlos a empezar a identificar esas emociones, a ver de qué manera las pueden expresar de una manera en la que el paciente se sienta a gusto, no necesariamente a gusto, pero tal vez cómodo, ¿verdad?
Yo trabajo mucho, bueno, tanto con hombres y con mujeres, ¿verdad? Algo que sirve bastante es escribir lo que uno está sintiendo porque uno empieza a procesar. Pero hay personas que me dicen, no, a mí no me funciona escribir, yo necesito tal vez... alguna actividad física. salir a hacer sacarlo. ejercicio, exacto. Alguna actividad, por ejemplo, bailar, cantar, alguna actividad más artística puede ser, ¿verdad? Entonces, encontrar la manera de la que la persona se sienta cómoda expresando estas emociones. Y pues siempre de la mano de una psicoterapia es muchísimo más fácil encontrar ese camino en el que muchas veces nos sentimos perdidos y no hay que tener miedo a buscar esa ayuda. Sin miedo a buscar esa ayuda y sobre todo uno de mujer, porque te decía en un inicio, ¿no? Estamos atravesando diferentes etapas que cada una es compleja y vemos a veces solo el punto negro, ¿no? Pero tiene muchos desafíos en los cuales podríamos salir brillantes de cada uno de ellos o triunfantes, mejor dicho, si lo queremos ver así, no solo enfocarnos en lo negativo, sino también en puntos positivos. Y uno de ellos, cuando estamos hablando de las diferentes etapas de la mujer, debemos mencionar lo que ocurre en la perimenopausia y la menopausia. ¿Por qué? Porque hay un cambio hormonal que lleva un cambio de emociones que pueden ser erráticas, depresión, alegría, frustración, cansancio, en fin. Sabemos que hay diferentes síntomas que llevan a cada una de estas condiciones, pero también como mujer saber que no estamos solas y que a lo mejor, porque lo hemos dicho, no es que le está agarrando la locura, de ella no es así, pero ahora está como que poseída. No, realmente hay un factor emocional atrás de, y debemos no vernos como frustradas, sino saber que es una etapa que va a pasar, ¿no? Pero ¿qué consejo le darías a tus pacientes que están atravesando esto? Bueno, primero pues realmente tanto como la adolescencia es otra etapa del desarrollo de la persona que es natural y que, como bien decías, hay que aceptar que va a venir, ¿verdad? Entonces parte de esto es entender un poco qué son estos síntomas que nos están pasando, estos cambios que está viviendo nuestro cuerpo. La menopausia es el fin de la etapa reproductiva, ¿verdad? Y muchas veces como mujeres nos llevamos a identificar con ser mamá, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando se termina esta etapa y decimos, bueno, ya no voy a poder ser mamá, ¿verdad? Entonces, esto puede llegar a afectar mucho emocionalmente. También, obviamente, afecta la vida sexual de pareja, ¿verdad? Que es algo que es importante dialogar con la pareja, tenerlo claro, ¿verdad? Que la pareja logre también empatizar con su esposa, con su mujer, y que logre entender realmente, ok, esto requiere cambios y ajustes tanto para ella como para nosotros como pareja, ¿verdad? Entonces, muchas veces esto llega a ser muy tabú y se evita tocar el tema. Y esto genera esta represión de emociones que hablábamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces las mujeres se guardan esa tristeza, esa frustración, ese enojo incluso, ¿verdad? Entonces, es importante encontrar esa manera de poder expresar estas emociones. Y es una etapa complicada porque también muchas veces estos efectos que tenemos son los calores, ¿verdad? Esto puede afectar también el sueño y entonces si uno no está durmiendo bien y no está teniendo esta salud física, Está irritable, ¿no? uno está irritable, uno empieza con estos cambios de humor y hay que encontrar el momento adecuado para poder hablar de estos temas sin estar pues con esta presión de ahorita estoy enojada, estoy de mal humor y ¿verdad? Entonces encontrar como ese equilibrio, ese balance a pesar de estar pasando por una etapa tan compleja. Inés, ¿es necesario contar con un círculo de apoyo? Por lo que has estado hablando, obviamente no solo con tu pareja, sino tener a alguien, a lo mejor una mujer no se siente tan confiadamente abierta a hablarle a su esposo, a alguien, ¿no? Sino tener un círculo de apoyo. ¿Tú lo recomiendas? Completamente, es esencial. De hecho, como mencionaba al principio, somos seres sociales, ¿verdad? Es uno de nuestros ejes principales y como este sentido de pertenencia que nos puede llegar a dar una red de apoyo, nos puede ayudar tanto a pasar buenos momentos, ¿verdad? A reírnos, salir, sentirnos acompañados, pero también en momentos difíciles, ¿verdad? Y muchas veces es esa red de apoyo la que nos llega a dar incluso este sentido de vida, este propósito, ¿verdad? Entonces es importante que siempre encontremos un espacio como mujeres para poder compartir con otras mujeres, que nos sintamos, ok, yo no soy la única que está pasando por esto, ¿qué consejos me pueden dar mis amigas, mis hermanas, ¿verdad? Personas dentro de nuestro círculo y tratar de expandirlo también. Muchas veces puede ser beneficioso porque conocer a gente nueva siempre nos va a traer cosas que probablemente ni siquiera sabemos o nos esperamos y puede ser muy beneficioso para la salud mental y sentir
acompañamiento dentro de las etapas tanto positivas como las complicadas. Claro, y obviamente siempre recurrir con un profesional como tú, por ejemplo, que nos pueda llevar de la mano para ir solventando todas estas dudas en a veces un roller coaster, no emocional, un sub y baja que tenemos, así que no sabemos realmente cómo sentirnos, pues saber que no estamos solas y de alguna manera sí tener un grupo de apoyo que nos ayude a salir de estas situaciones. Pero muchísimas gracias, siempre es muy interesante y un placer poder compartir contigo acá en este espacio de los investigadores médicos y te esperamos próximamente. Muchas gracias. Continuamos con más. Antes de despedirnos, recuerda que una medida central de prevención es la adopción de rutinas saludables, ya que tienen una incidencia directa en la reducción de riesgos. Esto implica realizar actividad física, mantener un peso corporal saludable y una dieta equilibrada, además de reducir el consumo de alcohol y sobre todo no fumar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.